Bueno, amados hermanos, vamos hoy con nuestra segunda clase del libro de Ruth. Hasta el último lunes, pues, que interactuamos a través del primer capítulo, y decía usted algo muy interesante acerca de las tomas de decisiones. Es muy importante que el cristiano base su vida en buenas tomas de decisiones, pero para esto tiene que haber alguien allí muy importante, y es el Señor, al cual le debemos de consultar cada decisión. Hemos visto nosotros a lo largo de este Pentateuco y ahora los libros históricos que la historia se ha centrado siempre en un hombre, en una familia y ahora en un pueblo llamado el pueblo de Israel. Estamos en la clase, mami. Y que si no aclaramos algo, podríamos caer nosotros hoy como iglesia en creernos los exquisitos de Dios, como le pasó a este pueblo. Este pueblo tuvo un fracaso espiritual, vamos a decirlo así, a lo largo de la historia, a causa de que ellos creyeron que Dios era solamente Dios de ellos y que las promesas eran solamente para ellos y que ellos eran los únicos salvos, los únicos exquisitos, y fuera de ellos no había salvación. Es por eso que vamos a ver hoy algo muy importante. El tema hoy, aquella vez era la decisión, anterior era el yugo desigual, hoy va a ser la redención. Vamos a la primera diapositiva y enumera hablando de un Dios universal, un Dios universal. Génesis 12:3, vemos que cuando Dios llama a Abraham, le dice que salga de su tierra y de su parentela y comienza a darle instrucciones. Dios dice estas palabras a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Subraya allí todas las familias de la tierra. No dice, en ti será bendito el pueblo que voy a sacar de tus lomos. No, en ese pueblo que iba a sacar los lomos de Abraham, la idea era que ese pueblo radiara y pudiera impartir la bendición a las naciones paganas que se convirtieran al Señor. Traigo esto aquí hoy porque hemos hablado de Ruth, una mujer moabita extranjera, pero antes de ella también hablamos de Rahab en el libro de Josué, por cierto, una mujer prostituta, pagana también, pero aparece en la genealogía de Cristo y es marcada en la historia. Hoy nos corresponde hablar de Ruth, una mujer moabita de una tierra abominable, por decirlo así, pero que de alguna manera había creído en el Dios de Noemí. Y me atrevo a decir en el Dios de Noemí y no en el Dios de Elimelech, porque Elimelech tal vez profesaba con sus labios, hablo del esposo de Noemí, que creía en Dios y él profesaba la religión, pero a la hora de tomar decisión no creyó en la palabra y en la promesa de Dios, sino que le dio la espalda a Dios. Y Noemí lógicamente se sujeta a su esposo, se va con él, pero ella regresa convencida que Dios iba a hacer misericordia, y eso pudo haber impactado la vida de Ruth. Vemos allí también en el Salmo 24:1 que dice que de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y también en el Salmo 146, versículo 9, dice: Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Entonces, por ahí en esta semana tenía una charla con alguien y me decía que, o preguntaba que si ser pobre era malo, que porque hay algunos pseudo ministros que dicen que el ser pobre es malo, que eso es una maldición. Bueno, pero yo les quiero decir a esos ministros, espero que en esta clase, y tengo entendido que no hay ninguno, pero si usted se encuentra alguno, dígale, el maestro Castellón le mandó a decir esto, que Jesús dijo que los pobres siempre estarían con nosotros. Que aquí dice la Biblia que Dios hace misericordia del pobre, de la viuda y del extranjero. Él lo sostiene. Vamos ahora al punto 2, lo que nos concierne el libro de Ruth. Dice, Ruth sale a recoger espigas, versículo 2 del capítulo 2. Y Ruth la moabita dijo, oye, qué interesante, cuando el autor o el escritor de este libro, mire lo que dice, y Ruth la moabita, o sea, sobresalta. ¿De dónde es ella? La moabita. Porque ha podido decir, y Ruth dijo a Noemí. No, pero el Espíritu Santo
a través de este hombre quería recalcar que Dios hace misericordia de todo, porque Él es Dios de todos. Ahora, que para todos no sea nuestro Dios es otra cosa, pero Él es Dios de todo, Él es creador de todo. Y dice, Ruth la Moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y rogaré y recogeré espigas en pos de aquellos cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Mira hasta qué punto Noemí había impactado la vida de su Dios en Ruth, que Ruth sabía o conocía esta ley, una ley que había sido transmitida a través de Moisés de parte de Dios al pueblo, donde era la ley de la misericordia, por decirlo así. Ese nombre se lo doy yo hoy a través del ejercicio, lo que vamos a ver. La ley de la misericordia con el pobre, con la viuda y con el huérfano y el extranjero. Y esa está plasmada en Levíticos capítulo 19, versículos 9 y 10. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Cuando ciegues la mies de la tierra, de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, Jehová vuestro Dios. Había una ley allí que cuando ellos fueran a recoger sus frutos, su cosecha, lo que ellos habían trabajado, su tierra, el tiempo y la fuerza que ellos habían dedicado, tal vez humanamente ellos eran dueños de todo, pero el dueño de todo verdaderamente le dice que lo que se le cayera y que lo que no alcanzara a recoger, por decir en un día, que dejara eso para el pobre, para la viuda, para el huérfano, para el extranjero, para el necesitado. Había una ley allí y basada en esa ley es que Ruth, la moabita, le dice a Noemí que iba a cegar en los campos. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 24, versículo 19. Leemos la poderosa palabra del Señor, dice así. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna cabilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero o para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Había una bendición para aquel que ejerciera esto. Y Ruth fue a buscar su bendición, pero también fue a llevarle bendición a aquel que permitiera que ella recogiera en sus campos lo que se le caía a los segadores. Imagínese por un momento, trasládese usted a una cosecha, vamos a hablar de lo que conocemos nosotros, una cosecha de mango, por decir, y usted está recogiendo mangos y mangos, pero se le cayeron 2 mangos, la ley era que usted no se tenía que regresar. Eso quedaba para los huérfanos, las viudas, para el menesteroso que estaba ahí en la cerca, esperando que usted se le cayera algo para ellos irlo a recoger. Entonces, Ruth conocía esto. Quiere decir que Noemí había impactado la vida de esta mujer a través de las leyes y del Dios Todopoderoso. Vos, tercer punto, pariente de Elimelech y dueño de la hacienda. Pariente de Elimelech y dueño de la hacienda. Versículo 2, vamos a leer, seguir leyendo, y el 3, perdón. Y fue pues y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del camino era de Box, el cual era familia de Elimelech. Oh, qué casualidad, que ella va a espigar a los campos de un hombre llamado Boz, que era pariente del que era su suegro, de aquel hombre que murió allá en Moab. Este hombre Box tiene unas características que vamos a nosotros de manera breve a abrir aquí. Era creyente de Dios. Era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre del pueblo de Dios. Era un hombre que aún en la época de los jueces, fíjese usted, acuérdese que la época de los jueces es la época de la anarquía, donde el pueblo era subyugado por un tiempo o por un periodo mientras Dios levantaba a alguien. Y que cuando veíamos a Gedeón, dice que Gedeón estaba escondido, ¿verdad? Estaba escondido allí con la cosecha, con el trigo,
porque ellos llegaban y se llevaban todo, los pueblos vecinos, los adversarios, se llevaban todo. Pero aquí dice que Booz era dueño de una hacienda. Quiere decir que en este momento estaban en tiempos de paz. No sabemos bajo qué juez, pero estaban en tiempo de prosperidad. Y en tiempo de prosperidad, este hombre no se olvida de Dios. Es un hombre creyente de Dios. Vamos a ver, dice allí versículo 4 y 12. Y aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Versículo 12. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas ha venido a refugiarte. Era un hombre que invocaba el nombre de Dios. Era un hombre que impartía la bendición de Dios. Este hombre llamado Booz, que de repente aparece ahí en la historia y que por algo la Biblia lo describe allí, que era pariente de Elimelech. Vamos a ver más adelante por qué lo describe así. Dice también que era un hombre misericordioso. Es que es imposible, hermano, que usted y yo seamos temerosos de Dios y no hagamos misericordia. Misericordia quiere el Señor. Eso es lo que el Señor le dice a los fariseos. Es que ustedes no han entendido que lo que yo quiero es misericordia. Y la misericordia habla de dar, de recibir lo que no merecemos, perdón. Nos dan lo que no merecemos. Y Booz era un hombre misericordioso. Y dice en versículo 8 y 9, referente a este hombre: entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar otro campo, ni pases de aquí, y aquí estará junto a mis criados. Mira bien el campo que ciega, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a la vasija y bebe del agua que sacan los criados. El hombre estaba haciendo misericordia de una mujer extranjera, de una mujer pagana, por decirlo así, pagana de nacionalidad, pero en su corazón esa mujer había creído en Dios, porque ella le dijo a Noemí: tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Se identificó, hubo identidad allí con el pueblo. Qué bueno que nosotros podamos identificarnos hoy con nuestro Señor Jesús, con los apóstoles. Qué bueno identificarnos hoy con aquellos líderes que siguen a Dios. San Pablo decía, para aquellos que pueden decir: ¿y cómo es que yo me voy a identificar con los hombres de Dios y no con Dios? Bueno, San Pablo dijo, 1 Corintios 11:11, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y este hombre era un hombre que ejercitaba la misericordia. Mire lo que dice el versículo 15 y 16. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espiga entre las gavillas y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y la dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Le está dando la orden a sus segadores que a propósito dejaran caer. Es como que si yo le dijera a usted: a propósito, deje caer los mangos. A propósito, no fue porque usted no pudo agarrarlo, no. Deje caer. O sea, haga misericordia. Porque Dios hace misericordia con cada uno de nosotros, amados hermanos. Era un hombre justo. Versículos 10 y 12. Dice así: ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Moabita. Y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas ha venido a refugiarte. Él le imparte la bendición y dice: que Dios haga misericordia contigo, que Dios sea justo contigo. Pero él sabía que Dios iba a mover a través de él. Porque a veces nosotros decimos: hermano, bueno, que Dios te prospere, hermano, que Dios te suple el arroz, pero yo no soy capaz de darle 1 kilo de arroz al hermano. El ser justo es imitar a Dios, imitar a Cristo, imitar las buenas acciones. La Biblia dice: no te canses de hacer el mal. La Biblia dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces la invitación es que podamos nosotros estas 3 características que coloqué aquí de manera breve, implantarlas a nuestra vida hoy. Vamos a la segunda diapositiva, hermana Cindy, por favor. Ruth regresa donde su suegra. Tuvo un día espectacular de trabajo. Aquella mujer llevó una buena ganancia porque fue tratada con misericordia de parte de Booz. Aquella mujer recibió beneficios en el campo. Y dice que ella regresa a su suegra
a su casa, pues el versículo 17 dice, espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue con un efa de cebada y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el hombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Ese hombre era vos. Y ella le comentó, y yo me imagino que le vino al corazón de Noemí una alegría inmensa, porque toda esa producción que Ruth había llevado, yo pienso, amados hermanos, que era muchísimo más de lo que acostumbraba llevar a alguien, ya que vos había dicho que a propósito dejaran caer para que ella recogiera más. Entonces había una impresión en ella. Yo creo que Noemí dijo, wow, Dios está obrando a favor nuestro. Quiero decirte que Dios está obrando a favor de cada uno de nosotros. Noemí ve la esperanza de la redención, versículo 20. Y digo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que nos puede redimirnos. Aquí nos vamos a detener un ratico más o menos. Lo que es la palabra redimir, redención. La redención habla de comprar por un precio o de pagar un rescate, de recuperar algo. Lo ilustro de esta manera. Si usted tenía una deuda y esa deuda lo llevaba a usted a ser esclavo porque no tenía cómo pagar, los parientes suyos en el orden de afinidad, por decir, un hermano, un primo y un primo segundo. Entre esos tres, el redentor número uno tenía que ser su hermano. Él era el que tenía el derecho de redimirte. ¿Qué iba a hacer tu hermano? Iba a pagar la deuda por ti para que tú quedaras libre. Si tu hermano no podía, él le cedía el derecho a tu primo. Y de igual manera, es pagar una deuda para que alguien reciba una liberación, por decirlo así. Vamos a ver qué nos dice Éxodo capítulo 21, versículo 39. Esto está interesante, este tema, porque hay muchos que todavía no profundizamos en esto, pero hoy podríamos nosotros hacer un breve resumen y usted podría seguir indagando allá. Es un tema muy rico. Dice, pero si el buey fuera corneador desde tiempos atrás y a su dueño se lo hubiere notificado y no lo hubiera guardado y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Si le fuera impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuánto le fuera impuesto. Explico. Si había un animal que tenía antecedentes de ser furioso, por decirlo así, y agredía a alguien y lo mataba, tanto el animal como su dueño tenían que morir. Debían de morir apedreados. Pero, si el familiar del afectado decidía en que no muriesen, sino en ponerle que pagara una suma de dinero, o sea, iba a rescatar su vida, le iba a decir, bueno, tú no quieres morir, paga por tu vida, algo así, paga el rescate para que no mueras, y pagaba la suma que le imponía, $10,000, por decir algo, y él pagaba esos $10,000, su vida la rescataba, la volvía a tomar porque ya la tenía perdida ya. No sé si me están entendiendo. Quiero saber, por favor, pongan manitos, un amén, lo que sea, si han entendido este punto para poder seguir. Los escucho, hermano, o los leo. ¿Sí me han entendido hasta aquí? Amén, pastor. Ok. Tomaré la respuesta de la hermana Sonia por la de los 12 y la del hermano Larry. Ok. Entonces,
es el pago del rescate. La palabra redención habla de pagar un rescate, comprar, liberar. ¿Ok? Este tema de redención es un tema que viene desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba en la mente y en el corazón de Dios. Cuando Adán peca en el huerto del Edén, Adán automáticamente le entrega la autoridad que le había dado Dios al príncipe de las tinieblas. Por eso Jesús dijo en el Nuevo Testamento, me voy porque ahí viene el príncipe de este mundo y yo no tengo nada que ver con él. Y hay un texto de Juan que dice que el mundo está bajo el maligno. Pero en lo personal, Adán tenía que morir. Porque Génesis 2:17 así lo dice. Los que vieron Génesis en estas clases, dice que Dios le dijo, mira, ciertamente el día que comas de ese árbol morirás. Adán tenía que morir de insofacto. Pero no, vino la muerte espiritual, que es la separación de Dios y el hombre, y la muerte física se le prolongó a través de la vejez, a través de las enfermedades X. Pero en sí tenía que haber un derramamiento de sangre allí. Y Dios, dice la Biblia, que lo vistió de pieles de animales. O sea que Dios tuvo que sacrificar un animal. Dios pagó por el rescate de Adán. Para que Adán no muriera, murió un animalito. Es por eso lo que siempre resalto en esta clase. Apocalipsis 13:8. El cordero que fue inmolado desde el principio. O sea que en el principio, en el Génesis, en el libro, en el Berich, en el libro de los inicios, allí fue sacrificado un animal que representaba a Jesucristo, un cordero, en pago de rescate por la vida de Adán. Pero después, en el Éxodo, cuando el pueblo entró a Egipto y estaba en condiciones de esclavo, y ya se había pasado los 400 años que Dios le había dicho a Abraham en Génesis 15:13. Dios tenía que sacar ese pueblo y Dios le dice a Moisés 6:6 de Éxodo, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y los libraré de la servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicio grande. O sea, los voy a comprar. Yo los voy a comprar, dice el Señor. Porque ellos estaban vendidos a los egipcios. ¿Y cuándo los compró? Hermano, Éxodo capítulo 12. Acuérdese del corderito que fue sacrificado y la sangre que fue puesta en el dintel. Eso es rescate, redención, porque todos allí merecían morir. Pero Dios decide comprar a su pueblo. O sea que nosotros, o en ese entonces el pueblo, le pertenecía a Dios por dos razones. Por creación, porque nos creó, y también por redención, porque nos volvió a comprar. Aleluya. Qué bueno es nuestro Dios, que no solamente nos creó, sino que también nos redimió, o sea, nos volvió a comprar. Vamos a ver la redención en el nuevo pacto. Y antes de entrar ya a esta última diapositiva, en el antiguo pacto, era el corderito que derramaba su sangre, era el sustituto, porque éramos nosotros los que debíamos de morir. Porque la Biblia dice, Romanos 6:23, que la paga del pecado es la muerte. Ajá, ¿y por qué ellos no morían entonces si pecaban? Bueno, porque ellos tenían el chance de ofrecer un cordero para que tomara su lugar. Acuérdese que cuando iban a ofrecer, habían dos corderitos. A uno le imponían la mano y confesaban los pecados y lo soltaban por ahí por el desierto, iba corriendo, y el otro era sacrificado. Esa imposición de mano habla de la transmisión, así como los ministros hoy imponen la mano para enviar a alguien al ministerio, o sea, le están delegando la autoridad. Así se le delegaba el pecado a ese cordero. Es por eso que la Biblia habla de Jesús como el cordero que quita el pecado del mundo. Es por eso que Isaías dice del Señor que el castigo de nuestra paz fue sobre él, que por nuestros pecados fue molido, porque Jesucristo fue el medio de redención entre Dios y nosotros. Vamos a verlo aquí. Marcos 10:45. Dice la palabra del Señor. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de mucho.
Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, amado hermano, y resucita, nos compró, hermano, nos rescató. Romanos 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante de la redención que es en Cristo Jesús. O sea que la compra, el rescate lo pagó Dios, fue a través de Jesucristo. Efesios 1:7. Ya no vamos a volver para Ruth, quédese tranquilito allí. En quien también tenemos redención por su sangre. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Primera de Corintios 6:20. Dice la palabra del Señor. Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, en los cuales son de Dios. Efesios 4:30. Dice la palabra del Señor. Y no contristéis el espíritu de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Entonces, esa redención que Noemí ve la esperanza de ser redimida, ella estaba viendo la esperanza de ser rescatada. Y Noemí y Ruth, podríamos decir de una manera ilustrada, representan la humanidad. Y Vox, de una manera ilustrada, va a venir a representar a Cristo en ese pasaje, porque es vos el que más adelante, que es la próxima clase que vamos a tener, es el que paga el rescate por estas mujeres, por sus tierras, por todo. Porque Cristo cuando murió, Él no solamente pagó por nuestros pecados y por nuestra redención, sino que por la humanidad. Por eso dice la Biblia en Romanos 8, que aún la tierra gime por ser librada, porque es que ya Cristo pagó por ella. Solamente que tiene que haber un tiempo de consolidación, un tiempo donde se materializan muchas cosas. Entonces, volviendo al libro de Ruth, Ruth y Noemí necesitaban un redentor, necesitaban alguien que la rescatara, alguien que le cambiara su manera de vida. Yo quiero decirte hoy, aunque ya Cristo nos redimió, hoy el Señor está dispuesto a devolverte muchas cosas que tú has perdido en este caminar. Hoy el Señor está dispuesto a que tú y yo nos coloquemos delante de Él en un acto de humillación, no humillación como que nos insultan, no, sino reconociendo quién es Él, porque Él ya pagó por el rescate tuyo y el rescate mío. Así estaban estas mujeres esperando. Mire que Dios viene trabajando. Noemí regresa y dice, oye, ya no me llames Noemí, llámame Mara, porque salí llena, pero ahora estoy llena de amargura. Pero Dios comienza a trabajar para bendecir a esta mujer. ¿Y cómo no iba a trabajar Dios cuando esta mujer había impactado la vida de Ruth, una mujer pagana, y que le había dado testimonio? Si tú y yo damos testimonio, Dios va a pelear por nosotros, amado hermano. Así que vamos a ver hasta aquí hoy la clase de Ruth. Espero que haya quedado un poquito claro lo de la redención y usted sigue indagando. Vamos a orar entonces, nos disponemos. Amado Dios, infinitas gracias por esta noche, por habernos dado la oportunidad de escuchar más de tu palabra. Te pedimos, Padre, que ella llegue a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo intervenga en nosotros y nos muestre, Padre, la revelación que nos quieres traer con esta palabra a nuestras vidas. Si necesitamos, Padre, redención tuya, alguno de los presentes aquí o nuestros familiares, te pedimos, por favor, Dios, que lo hagas así como lo hiciste en tu palabra, como nos lo has señalado y como nos lo tienes prometido, Padre, que busquemos cada día más de ti, que no nos alejemos de tus pasos, Padre amado, y que tú acrecientes, Padre, esa búsqueda por escudriñar tu palabra, Padre, que esté muy presente en cada uno de los que estamos aquí, que guardes a nuestras familias y que siga siendo esta reunión de gran bendición para todos. Te lo pedimos, Señor. Amén y amén.